Temas de actualidad internacional y política exterior en Enfoques. Sudán, este país africano, está envuelto en disputas desde que Sudán del Sur lograra su independencia. Recordemos que este territorio era uno solo, se dividió en Sudán del Sur, pero tiene su porqué. Es un extenso país ubicado en el este de África y vivió días muy enlutados, llamémoslo así, con saldos de más de 180 muertos y al menos unos 1.100 heridos con este conflicto armado que apunta hacia una guerra civil dentro de Sudán. De acuerdo a los distintos organismos internacionales, las muertes se produjeron como consecuencia de los enfrentamientos entre miembros del ejército y las milicias paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido FARC. La mayor parte de los ataques han tenido lugar en la capital del país, en Jartum. Así que las confrontaciones han sido el resultado de sucesos, además de las tensiones y las crisis y luchas políticas que no han permitido darle la estabilidad al país desde la caída del régimen de Omar al-Bashir en abril del 2019. Desde ese entonces no ha logrado crear un gobierno sólido que permita la estabilidad de este país, que permita el desarrollo de todos los recursos que posee este país, sobre todo auríferos. Pero entre todos los factores que aportan a la tensión interna en Sudán, hay elementos claves. El país africano posee una de las reservas de oro más grandes del continente africano. Solo en el 2022, y de acuerdo al gobierno, Sudán logró exportaciones cercanas a los 2.500 millones de dólares, que corresponden a la venta de 41,8 toneladas de oro, que representan la cifra cercana a 2.500 millones de dólares. Pero la mayor parte de las minas más rentables del país están bajo el control de los paramilitares, de estas milicias, y estas minas de oro que financian su funcionamiento con la venta del metal precioso, no solo al gobierno de Jartum, es decir, no solamente al gobierno como tal de Sudán. Y esto es lo interesante del tema. Es decir, estas milicias, recordemos que son dos generales, general ejército que comanda las fuerzas militares de Sudán y el general Hamed Edit, que es quien comanda estas fuerzas de los paramilitares, de las fuerzas de apoyo rápido. Este general, el de los paramilitares, es el que controla las minas de oro y le vende el oro al gobierno de Sudán y a otros países, al punto que controla las fronteras de Sudán con Libia, por ejemplo, y con otros países del continente africano. Logra controlarlo, pero además de vender este oro al mismo gobierno de Sudán en Jartum, en la capital, y también a otros compradores en varios países. Entre esos países está, por supuesto, Estados Unidos, quien es el que mantiene en tiempo y espacio a esta fuerza paramilitar que hace que divida y cause la ingobernabilidad en Sudán, al punto de llevarlo a una guerra civil. Así que es nada fácil lo que sucede en Sudán, porque recordemos que hemos estado hablando de estos países africanos en varias oportunidades y el problema es que son tribus, son tribales, y allí convergen muchas fuerzas paramilitares, pero también están mercenarios, fuerzas mercenarias, que estos viejos imperios y el imperio norteamericano mantienen en tiempo y espacio para lograr sus beneficios de los recursos minerales y las grandes transnacionales que están allí, que pululan dentro del viejo continente africano para obtener todos estos minerales. Y allí nuevamente, en muchos de estos países está la presencia de transnacionales chinas y rusas que están haciendo grandes inversiones, no desde ahora, sino que ya tienen años haciendo estas grandes inversiones para hacerse con yacimientos de petróleo, gas y todo los minerales que tienen, sobre todo las tierras raras. Recordemos que el 80% de las tierras raras que hasta ahora se han encontrado en África son de las transnacionales chinas que han hecho las grandes inversiones, incluyendo países que han logrado tener grandes vetas de oro, y es China la que ha hecho estas grandes inversiones, al igual que lo ha hecho también en el tema agroalimentario y en el tema de la infraestructura, como grandes hospitales, universidades y al mismo tiempo grandes carreteras y vías de penetración. Todo esto son las grandes inversiones que han logrado hacer estos dos gobiernos, y es por ello la visita de Kamala Harris, repito, allí para hablar con varios gobiernos del continente africano. Y lo primero que dejó entrever Kamala Harris es ese apoyo que están recibiendo de África y de China.
Además, tenemos que hablar que las minas de oro se han convertido en la fuente principal de ingresos para un país con muchas dificultades económicas, y en estos momentos la tensión se vuelve un objetivo estratégico allí en Sudán. Hay también que acotar que en esa división que se dio allí tiene también su razón de ser esa división, y es que la extracción desaforada ha causado una serie de efectos devastadores en las zonas alrededor de estas minas, con un saldo muy alto en la muerte de personas, pero también, no solo en las muertes, también por el colapso de las minas. Muchas minas han colapsado y han muerto cientos de sudaneses, y además han enfermado por el mercurio y el arsenio que se utiliza para la extracción del metal. Así que si no mueren cuando estas minas ceden, mueren a mediano plazo víctimas también de estos químicos, el mercurio y el arsénico. Según un análisis de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Sudán, hecho en el 2020, los vertientes de estos químicos en las aguas cercanas, en las zonas de la minería, la concentración de mercurio es de 204 ppm y de arsénico 14,23. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esta Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a las tablas que tienen, los niveles permitidos son de 1 ppm. Y allí en Sudán están en 204. Solo del mercurio, y en el caso del arsénico es de 10. Y ellos lo tienen en 14,23. Es decir, que la contaminación en estas cuencas que van de un país a otro están totalmente contaminados. Es decir, que ahí toda la fauna, todo ser humano se va a contaminar a unos niveles impresionantes con el mercurio y el arsénico, y casi seguro que comenzará una mortandad por este tema, porque está muriendo a mediano plazo muchísimos, pero muchísimos sudaneses con este tema. Ahora bien, el país tiene 40.000 sitios de extracción o minas y unas 60 empresas de procesamiento de oro. Estas empresas en su gran mayoría son internacionales. Ellas están en 3 estados del país, diseminadas en 3 estados del país, con lo cual estamos viendo que nada fácil la situación en Sudán. Ya sabemos del por qué la situación. Incluso estas fuerzas de apoyo rápido y este general son los que controlan precisamente la extracción y venta del oro, pero al mismo tiempo controlan las fronteras con Libia y con otros países de África, con el tema del oro, el cual es el financiamiento para todo el armamento. Por cierto, armamento norteamericano que llega a manos de esta fuerza paramilitar que hoy pretende alzarse con el poder, y están a punto de entrar a una guerra civil allí en Sudán. Enfoques, un programa para la conversación y la opinión sin restricción.